Estamos aquí de nuevo en Si yo te contara, ya hemos empezado marzo y bueno, pues seguimos contando con nuevos integrantes, con nuevas personas para seguir hablando de transformación digital y de transformación humana, que bueno, pues es un poco lo que más estamos viendo, ¿no? En todas las organizaciones y lo que más nos toca vivir últimamente. Pero hoy concretamente tenemos una invitada muy especial que podría decirse que es pionera en todo esto, que tiene muchísimos años de experiencia. Yo tengo muchísimas preguntas preparadas y el boli y el papel también preparados para coger muchos apuntes porque estoy convencida de que vamos a aprender muchísimo de ella. Así que vamos a meter cabecera y empezamos con ella. Si yo te contara, un podcast de Singular. Bueno, pues como os venía adelantando, hoy nos visita Gina Arán. Bienvenida, Gina, ¿cómo estás? Muy bien, bien hallada. Un gusto estar aquí contigo y con todos los que nos están escuchando. Yo también tengo muchas ganas de estar contigo, Gina, sobre todo por la conversación de teléfono que tuvimos en su momento para cerrar esta Mm, entrevista, que ya vengo con mucho hype, con muchas ganas de charlar contigo después de esa conversación, así que tengo muchísimas ganas. Yo también, ¿eh? Qué bueno, pues Me encantas. a disfrutarla y a disfrutarla también, por supuesto, todos los oyentes. Así que bueno, para aquellos que no la conozcáis todavía, Gina trabaja con personas que pertenecen a equipos para que puedan sobrellevar todo lo que venga, ¿no? Normalmente Gina le gusta decir que trabaja para que las organizaciones sean biológicamente eficientes, que es una cosa que me ha gustado mucho cuando me lo has contado, Gina. Pero bueno, además de eso, por supuesto, biológicamente eficientes porque somos personas humanas, ¿no? Y Gina, como persona humana fuera de lo profesional, también le encanta disfrutar de la naturaleza, de estar con su familia, con sus amigos y luego además también saciar su curiosidad, ¿no? Pues leyendo, escuchando podcast, observando un poco todo lo que hay a su alrededor. Así que, Gina, yo también vengo además hoy en modo esponja para saciar todo lo que me vayas a contar. Así que, ¿te parece que empecemos con la entrevista? Empezamos, pero ya. Vamos. Empezamos, pero ya. Bueno, Gina, pues vamos a ver. Últimamente no se deja de hablar, por supuesto, de tecnología, de inteligencia artificial, son trending topics en todas partes, vayamos a donde vayamos y entremos a donde entremos, ¿no? Pero cada vez vemos que cada vez está muchísimo más presente en todas partes y cada vez además está pues mejorando un poco más todos los resultados que nos pueden dar estas nuevas tecnologías, estas inteligencias, ¿no? Va a llegar un momento en el que dentro de muy poco a lo mejor ni siquiera somos capaces de diferenciar un robot de una persona humana. Entonces, ¿estamos las organizaciones y los líderes preparados para este contexto que nos viene? Hmm. La pregunta del millón, ¿no? ¿Estamos preparados para lo que viene? Tal como tenemos ahora organizados los sistemas, tal como tenemos, sobre todo los sistemas mentales, ¿eh? Sobre todo el mindset que tenemos, las competencias actuales, etcétera, para un futuro que viene con esa incertidumbre, ¿no? Que tenemos, que sentimos, la respuesta es no. No. O sea, es decir, lo veo, o sea, viene hacia nosotros o vamos a vivir, digámoslo de otra forma, porque esto de que viene hacia nosotros lo percibo un poco como una amenaza, ¿no? Viene, pero es prácticamente lo que vamos a vivir. Hoy nos parecería ciencia ficción, nos dirigimos hacia la ciencia ficción, ¿no? Entonces, no, preparados hoy no, tenemos que evolucionar, claro. Pero hay algo, Janire, que a mí me gustaría destacar y es quizá, no es tanto plantearse, no sé, pero igual no es plantearse si estamos preparados para. Yo creo que tenemos que estar continuamente preparándonos para todo, para lo que sea, para que la ola que venga o para el tsunami que venga. Pero me gusta más plantearme otra cosa. Te la planteo, os la planteo. Y es preguntarnos como humanos qué nos hace irreemplazables, qué nos hace únicos. Por eso decías al principio, yo juego un poco con estas terminologías, ¿no? Es un sistema biológico, ¿no? La organización. Pero sí, bueno, yo vengo de ahí, vengo de ciencias, de hecho. Y ¿qué nos hace diferentes? ¿Qué nos hace únicos? ¿Qué nos hace irreemplazables? Yo creo que es eso la pregunta que nos tenemos que hacer y donde nos tenemos que agarrar. Trabajemos en esto, más que ¡ah! ¿Podremos con la amenaza? 100%. Vamos a encontrarnos muchas inteligencias, o sea, es que al final
yo hablo mucho de arquitecturas, de sistemas de inteligencia, porque la diferencia entre un humano y una IA, ¿tiene metabolismo la IA? No tiene metabolismo. Claro, entonces, ¿cómo? Nosotros somos emociones, nosotros sentimos culpa, sentimos tristeza, sentimos lealtad, sentimos traición, ¿no? Ujú. La IA no lo siente. Entonces, ahí nace algo que se llama ética, ¿no? Pero en cualquier caso, estamos en un contexto en el que hablaremos cada vez más de sistemas de inteligencia, de arquitecturas de inteligencia como sistema, ¿no? Entonces, la inteligencia humana y la inteligencia artificial van a coevolucionar. Y esto no significa que evolucionen en paralelo, ¿eh? Cada uno por su lado. Lo que debemos hacer, y por eso debemos tomar las riendas, si queremos estar preparados, es la inteligencia humana ayuda a que crezca, evolucione la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial nos debe ayudar a evolucionar nuestra inteligencia. Y ahora, si quieres, ya en la conversación irá saliendo, pero esta es la cuestión, que no se nos atrofie el cerebro porque haya una IA que tome decisiones o que piense, entre comillas, ¿no? Claro, ese es el tema, ¿no? Porque al final yo creo que quien más, quien menos está empezando a utilizarlo, sobre todo las personas profesionalmente activas que trabajan delante de un ordenador, estamos cada vez más acostumbrados a utilizar la inteligencia artificial para muchísimas cosas. Y ya cuando poco a poco vas rompiendo esa primera barrera de no sé qué preguntarle, cuando poco a poco le vas educando más y ves que tu IA cada vez tiene mejores respuestas y te conoce un poco mejor, cada vez ya tiendes más a preguntarle absolutamente todo y toma cualquier tipo de decisión por ti muchas veces. Entonces, Claro. por una parte, creo que está muy bien, entre comillas, que te agilice muchísimas tareas y que te ayude a tomar decisiones más eficientes, pero creo que también es súper importante el pensamiento crítico, por un lado, y luego, por otro lado, que sigamos utilizando la cabeza en general. O sea, ya no como pensamiento, o sea, por supuesto el pensamiento crítico, decirle, esto que me dices no me gusta, o no estoy de acuerdo con esto que me pasas, o voy a mejorar esto, pero luego ya no solo eso, sino que utilicemos la cabeza. O sea, que si vamos a escribir un correo, que lo escribamos nosotros, ¿no? Que hay muchas veces que ya ni siquiera hacemos eso. Y me da un poco Nos acomodamos, de miedo, ¿no? es que la comodidad es muy golosa. Pero es que nos hemos pasado años diciendo, los que somos de mi gremio, sal de tu zona de confort, sal de tu zona de confort. Y lo que hacemos es meternos de lleno dentro, profundamente en el pozo del confort, no en la zona de confort, en el pozo del confort. Entonces, lo que dices del criterio es importantísimo, porque lo que es escaso, o sea, lo que va escaseando es el criterio, ¿no? Entonces, piensa una cosa, el talento. Mm. ¿Qué es? El talento es un conjunto de habilidades que generan valor en un determinado contexto. ¿Cómo quieres definir, no, el talento? Mira, las competencias, mucha gente olvida que tienen que ver con los conocimientos que uno tiene, que la persona tiene, o con las habilidades, ¿no?, que una persona tiene. No es lo mismo, pero también tiene que ver con los rasgos de personalidad, Claro, con la identidad de esa persona. Y tiene que ver con el contexto. Un talento puesto aquí, un talento puesto allá, puede cambiar completamente en términos de aportación de valor. ¿Funciona o no funciona? La misma persona aquí, esto lo hemos visto muchísimo, ¿vale? Pero aquí yo me iría incluso un pasito antes, porque de forma inconsciente a veces, por no decirte normalmente, hay algo que es lo que a mí me hace definir el talento, ¿eh? Aparte de todo esto, que estoy perfectamente alineada y de acuerdo, pero hay un detalle, y es querer aportar valor. Querer aportar valor. Eso es también talento, la parte actitudinal, ¿no? Entonces, yo aquí, en este contexto, con mi personalidad, con mis pensamientos, además de los conocimientos y las habilidades, voy a aportar valor, ¿no? Y eso es, a nivel de competencias, es esencial comprenderlo, porque la competencia es todo eso, no es una habilidad, ¿no? Y entonces las habilidades que necesitaremos, o el talento, si queremos decirlo así, que viene de talentum, ¿no? Que era la moneda con la que antiguamente se pagaba, o sea, tiene valor, ¿eh? Se relaciona con eso, con aportar valor y querer aportarlo. Pero el talento ahora va a ser cada vez más la capacidad no de saber, sino la capacidad de interpretar. Aquí cambia el matiz, ¿no?
cambia bastante. Claro, O de contextualizar las cosas, o de crear, de proponer, de hacer preguntas incómodas, claro, en un mundo donde el conocimiento, tú decías antes, me parece, ¿no? Se democratiza muy, o lo hablamos en la conversación telefónica previa, ¿no? Pero que se democratiza en segundos el conocimiento. Por eso tiene sentido lo que estoy diciendo, que el talento no es solo conocimiento, ¿no? Entonces, lo que la IA hace es optimizar respuestas, por decirlo de alguna forma. Pero lo que hace la IH, que es la inteligencia humana, esa optimiza preguntas, ¿no? Entonces, yo que tengo formación en coaching, porque es una herramienta que yo utilizo, en la mayéutica, ¿no? Es importante para hacer pensar a las personas, ¿no? Soy muy de la pregunta, ¿no? De las preguntas poderosas, famosas, ¿no? Del coaching. Por tanto, todo el miedo que tenemos ahora a perder el empleo, me quedaré sin trabajo, etcétera, ojo, lo que no se pierda sea el pensar, claro. no el empleo. Hay que pensar. No, o sea, sobre todo quería decir que, o sea, yo pienso que a lo mejor las personas que pueden llegar a perder ese empleo son las personas que llegan, hacen sus tareas de manera muy ejecutiva y sin ningún tipo de relación personal, relación humana, sin empatía incluso y sin querer ir un poquito más allá, eh, y que sean unas tareas como muy Claro. repetitivas. Eso sí que a lo mejor puede ser, pero la humanidad que hay detrás es lo que hace después que luego se te valore como profesional también, ¿no? No, y esto tiene, o sea, tiene una relación directa con el liderazgo, ¿no? Que si quieres podemos entrar en algún momento. Yo quería decir, ahora mismo que estamos pensando a 5 años, a 10 años, pensar a 5 a 10 años es muchísimo, ¿eh? Es muchísimo. Tenemos que pensar que la tecnología, pensémoslo de esta forma, no acelera, desorienta. Total. Entonces, hay un colectivo o un nivel organizacional en el que tenemos un poco un cuello de botella, ¿eh? Y podemos hablar en general, pero todo lo que es, por eso me refería al liderazgo, ¿no? Porque ya no estamos hablando de brechas, ¿no? Tecnológicas, estamos hablando de brechas de sentido, de propósito, de para qué hago lo que hago y para quién hago lo que hago, ¿no? Esto es lo que realmente importa. Y yo creo que un estrato frágil en este sentido es el middle management, son las personas que tienen responsabilidad dentro, todos, todos, no quiero quitar a nadie del mapa, pero hay un colectivo concreto que son todos los mandos intermedios que tienen todavía ese reto, ¿no? De tomar decisiones, responder hacia arriba, gestionar hacia abajo e incorporar la tecnología, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos las personas de recursos humanos, quienes asesoramos en recursos humanos o quien dirigimos departamentos de recursos humanos, de personas, de people, me gusta más, tenemos una oportunidad, un reto y una oportunidad histórica aquí, ¿no? Entonces, yo no sé, hay cuestiones que tenemos que plantearnos organizativamente, ¿no? Y tienden más no tanto a un sistema organizativo, sino a un sistema de empresas, sino un sistema biológico, ¿no? Donde hago a veces la metáfora, ¿no? O la analogía entre el cerebro y la organización, ¿no? Como si cada neurona en el cerebro es cada personita dentro de la organización. Bueno, en ese sentido me refiero a lo de lo biológico de las organizaciones, ¿no? Se desarrollan, son seres vivos con una personalidad que se llama cultura. 100%. Y al final, claro, la cultura también depende mucho del tipo de persona que haya en la organización. O sea, puede haber organizaciones que se dediquen exactamente a lo mismo, pero teniendo diferentes talentos, con diferentes edades, diferentes generaciones, diferentes líderes, por supuesto, la cultura será totalmente diferente y probablemente los resultados e incluso la manera que tienen de comunicar al exterior su trabajo es totalmente diferente, ¿no? Entonces, al final, cada cultura es una y cada cultura y cada equipo de Mm. people tiene que saber también cómo adaptarse a la cultura en la que está, que es posible que dentro de 5 años también sea otra porque habrá nuevos miembros en la organización, ¿no? Sí, y te voy a decir una barbaridad ahora, ¿eh? Adelante. Una barbaridad. Nos van a tirar tomates. Pero vamos a ello. La IA no es competitiva. Es decir,
Este es el titular, ¿eh? Pero me explico. La IA no te aporta competitividad en la medida en que o sea, es decir, la tecnología es asequible o se vuelve asequible con el tiempo. O sea, yo puedo tener algoritmos y usar algoritmos y tú también. Entonces, lo que nos hace diferentes, esto llevo años, no digo décadas porque me hace vieja eso, pero te digo, hace tantos años que digo, el elemento único, elemento diferencial y fuente de competitividad de las empresas son las personas. Ujú. Son las personas como sistema metabólico, emocional, psicológico, evolucionamos, tenemos, por ejemplo, tenemos miedo a equivocarnos y que haya unas consecuencias socialmente inaceptables, o tenemos miedo al rechazo, o tenemos, es decir, hay una serie de cuestiones que por más decisiones perfectas algorítmicamente que tome la IA, igual a nivel de organización, de grupo social, incluso de ética, no son aceptables. ¿Quién va a decidir eso? ¿No? Y luego está todo el tema de la cultura, que es todo otro melón, ¿eh? Mm. Porque eso de la cultura, no sé por dónde quieres que vayamos, pero la cultura sin vulnerabilidad no existe. Ahí te lo dejo. 100%, porque justo mientras te estaba escuchando, lo que pensaba es, si tú le pides a una IA con datos de manera muy fría que tome decisiones sobre una plantilla, a lo mejor te dice que despidas a 5 personas. Si tú le pides a una IA con datos también, ¿vale? Pero con otra manera diferente de contar las cosas, con mucha sensibilidad, con mucho corazón, con mucho tal, dependiendo de cómo la tengas también educada, a lo mejor te dice que hagas otras cosas, ¿no? O sea, al final también depende mucho de la persona que está detrás escribiendo y cómo está contando todo ¿sabes? Para realmente que la IA sea lo que tú quieres que sea al final, ¿no? Mira, los humanos tenemos intuición, los humanos tenemos eso, moral, porque vivimos en grupo. Es que esto es ancestral. Vivimos en comunidad. Sobrevivimos porque colaboramos, ¿vale? Nosotros, como humanos, damos significación a las cosas, ¿no? Significamos el contexto, es decir, lo que ocurre, ¿vale? Y no es algoritmo, muchas veces es empatía, pero empatía de a ver, no de ponerme, no de comprender, sino de ponerme realmente en la piel del otro, ¿no? O sea, encarnada, por decirlo así. Es valentía, es coraje, ¿vale? Que nace justamente de lo que decíamos antes, de la vulnerabilidad, ¿no? Mm, Los humanos somos capaces de plantearnos preguntas incómodas, de querer ser disruptivos, de tener pensamiento divergente, ¿sí? Quizá no algorítmicamente correcto, ¿vale? Pero al final yo creo que es importante saber mm, no solamente cómo usar la IA, sino cómo ignorarla, ¿eh? Mm. Cómo pasar de ella a veces. Es decir, y ese es nuestro criterio, porque lo que se está claro, esto es sabiduría práctica, ¿eh? Entonces, estamos enfrentando data, ¿vale? Con significado. Este es el punto. Y no es fácil de comprender a veces, ¿no? Porque al final, em, creo que en el liderazgo, que es mi ámbito de trabajo habitual, en el liderazgo necesitamos, ¿vale? Que el liderazgo marca, ¿no? La cultura. Cuando yo digo, vuelvo un paso atrás, cuando yo digo que la cultura no puede existir sin vulnerabilidad, tiene sentido, ¿no? Lo que digo. Ujú. Tiene sentido todo, claro. Es decir, necesitamos que haya, claro, o sea, para mí la cultura no es tanto los valores como los comportamientos, ¿vale? Es decir, la cultura nos habla de cómo nos integramos internamente y de cómo nos adaptamos externamente. Y eso, esa cultura, esa personalidad de la empresa no es necesaria en IA. Porque ya es un algoritmo, ya no hay esas necesidades de colaboración, necesidades de comprender qué es lealtad y qué es traición, qué es culpa y qué es acierto y qué es error. No hay necesidad de comprenderlo. Por eso cada cultura en cada empresa es distinta, ¿no? Y acompaña a la vulnerabilidad, acompaña otro concepto que hablamos muchas veces con mi querida Patricia Iglesias, que es el de la seguridad psicológica, ¿no?
Entonces, ahí, y a lo mejor me estoy yendo por los cerros de Úbeda, pero el liderazgo, hablo en el sentido de todo el conjunto de líderes, tiene que, incluso el autoliderazgo, tiene que ir alternando entre momentos de aceleración, de toma de decisiones rápidas y momentos de pausa y momentos de reflexión, Es decir, que cognitivamente esto tiene que ser sostenible también, ¿no? O sea, en el tiempo tenemos que no dejar de pensar, Claro. porque lo decíamos al principio de la conversación, se nos atrofia el cerebro, ¿no? Y aquí yo creo que nacen, o sea, bueno, nacen perfiles de responsables de recursos humanos, ¿no? Es decir, el perfil de responsable de recursos humanos como líder también, va a evolucionar y va a evolucionar hacia, o sea, un background perfectamente normal sería el de tener estudios o nociones de neurociencia, comprender qué es el neuroliderazgo, cómo las personas se comunican, ¿no? En los contextos en los que estamos, o la ética tecnológica, o la antropología, o la filosofía, el diseño organizativo, el desarrollo organizacional, o sea, entender la organización como sistema, ¿no? Como que cada departamento fuera un brazo, una pierna, un dedo, ¿vale? Y que todo tiene que funcionar un poco al unísono, como mínimo con una coherencia. Por eso yo hablo de organizaciones biológicas, es una forma de decirlo, ¿no? Yo creo que tiene que responder más a eso que no a ritmos del mercado. Es decir, vamos viendo momentos de pausa, momentos de aceleración, vámonos. Y ahí está el gran reto, ¿no? Mm. Creo yo, conocer a las... O sea, en el fondo, si atendemos a esto, para mí el bienestar es el bienestar psicológico de las personas, el bienestar físico es esencial, Ujú. ¿no? Bueno, no sé, he dicho muchas cosas. Has dicho muchas cosas, todas muy acertadas, considero, Gina. Bueno, una de las cosas que al final me estaba recordando mientras te escuchaba hablar, que al final siempre acabamos en el bienestar de las personas, ¿no? Es que ahora mismo, y el bienestar emocional, el bienestar mental de las personas, que ahora mismo en el momento en el que nos encontramos, a ti te gusta hablar de 4 grados diferentes, 4 grados de incertidumbre, ¿no? De ese miedo que tenemos de qué va a pasar con nosotros o qué va a pasar dentro de 5 años, me estoy quedando atrás, qué tengo que aprender, qué tengo que olvidar, bueno, un poco todo, ¿no? Cuéntanos un poco a qué te refieres con esos 4 grados de incertidumbre. Ahí has desvelado uno de mis tricks. No los inventé yo, los 4 grados de incertidumbre, pero a mí me gusta mucho explicarlos, ¿no? Esto que decía antes, ¿no? Ahora me estaba acordando de Kahneman, no sé si has leído el libro de Pensar rápido, pensar despacio. Bueno, no sé si es pensar rápido, pensar despacio, pensar rápido, pero es muy interesante esa lectura. Estamos en un estado de alerta, ¿no? Constantemente, con esa sensación de incertidumbre del qué va a pasar, como bien dices, cortisol arriba, y esto lo que hace que tengamos un estrés sostenido es que va deteriorando nuestro córtex prefrontal, ¿no? Y eso nos hace menos estratégicos, nos agota, y si nos agota somos menos valientes, es decir, y esa percepción de amenaza es lo que nos produce todo eso, ¿no? Entonces, aumentan sesgos cognitivos, aumenta la resistencia. Cuando tú quieres introducir cambios en una organización, la gestión del cambio famosa, aquella U, lo primero que sucede es denial, ¿no? O sea, resistencia. No, no, porque produce estrés. Entonces, yo cuando hablo de la persona como fuente de competitividad, siempre explico estos grados de incertidumbre porque a mí me parece que sosiega, es decir, incertidumbre como una superentropía, un caos, Dios, ¿no? Pero si tú puedes subdividir, es como, ¿sabes aquello de subdividir problemas grandes en problemas más Ujú. pequeños? Sí, sí. Un poquito va por ahí mi esquema mental, ¿eh? Entonces, esos 4 grados de incertidumbre van desde el primer grado, ¿no? Que es, bueno, incertidumbre también es si el suceso A va a ocurrir o no va a ocurrir. Eso es incertidumbre, ¿no? Claro. El grado 2 es más complejo, no sé si va a suceder A, B o C. El grado 3 se complica más incertidumbre, ¿no? Y por tanto más angustia, más cortisol, menos control sobre
el desenlace de las decisiones que tomes y mucha más inseguridad, ¿eh? Todo esto aumenta digamos que más entropía, ¿no? Más incertidumbre, más cortisol, y lo que te disminuye es la eficiencia. Bien, voy a lo que voy. Cuando tú ya no tienes A, B o C, sino que tienes todo el alfabeto de todos los idiomas ahí metidos, ¿no? De cualquier cosa puede pasar, aunque puede pasar entre esto y esto. Es decir, puede ocurrir, lo que sea que vaya a ocurrir, esa incertidumbre va a durar de enero a junio, ¿sí? O va a estar entre el 1.000.000 y los 3 millones, o va a estar y hay como una horquilla que te permite, ahí tienes, bueno, vale, o va a pasar en un país, en una delegación o en otra, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el grado 4, que yo lo llamo NPI, es decir, que no sabes Nada. absolutamente qué va a pasar, Mm. ¿vale? Con lo cual, y ahí sí es los 4 cuadrantes, yo siempre los simbolizo con cuadrantes, porque vengo muy de ciencias y vengo de mates y tal, y me gustan mucho. Entonces, siempre los simbolizo en cuadrantes, ¿no? El grado 3 estaría en uno de los cuadrantes, la entropía, y el grado 4 ya está en todos, por tanto es 360. Es el NPI, que digo yo, en broma, ¿eh? Me refiero. La verdad, ¿qué pasa? O sea, esa entropía, esa incertidumbre se cura o se reduce tomando decisiones. ¿Que decidir es renunciar? Sí, amigos y amigas, claro, pero esto es la vida, bienvenidos, ya está. Entonces, humanamente vamos a poner en contexto, vamos a ver qué sucede y vamos a tomar una decisión que a lo mejor es muy intuitiva, pero es una decisión que te baja de un grado 4 a un grado 3. Y cualquier decisión que tú tengas que tomar o cualquier cosa que pueda pasar, ¿sí? En un grado 4, imagínate todo, entropía, vale, voy a decidir que pase, o sea, entre enero y febrero. O sea, yo acoto yo. Y así sucesivamente. Y de esta forma voy bajando. ¿Qué pasa cuando la persona que lidera un equipo consigue tener ese entrenamiento? Reduce su incertidumbre, reduce su ansiedad, reduce cortisol. Luego, está influyendo en el equipo Claro. y está dando ejemplo y está enseñando de alguna forma a su equipo, a los miembros de su equipo, a también rebajar la incertidumbre tomando decisiones. Lo ideal es poderlo hacer de una forma muy pedagógica, perdón, que me pillo, muy explicativa. Es decir, cuando hacemos las cosas hay que contar cómo las estamos haciendo y por qué las estamos haciendo. Porque si no, mira, esto es así, así, así. Bueno, pues yo lo replico, pero no sabes de dónde viene esa réplica, ¿no? Ese modelar al líder o ese seguir al líder tiene que ser siempre comprendido. Al final, el líder o la líder lo que tiene que hacer es hacer otros líderes, ¿no? Entonces, en esas estamos, en reducir esta, ya no, el líder o la líder ya no gestiona. Yo siempre me acuerdo, ¿no? En la escuela de negocios donde yo soy profesora, explicaba que para que se produzca el liderazgo tiene que haber objetivos, tiene que haber equipo y tiene que haber motivación. Y estos son los 3 ingredientes. Pero claro, hoy día mantengo eso, pero también te digo, hoy una persona que lidera prácticamente todo el tiempo lo que hace es gestionar estados emocionales. 100%. Y eso es importante, ¿eh? No, eso es muy importante. Es muy importante comprenderlo, me refiero. Es muy importante porque hay muchas veces que los líderes no están formados para eso, ¿no? Al final, que hay muchas veces que según en qué tipo de organización estés, Muchas veces no, nunca, nunca. claro. Claro, hay personas No lo Hay están. personas que a lo mejor tienen un poquito más de capacidad, un poco, por así decirlo, de empatía, de entender mejor a las personas con o sin formación, pero luego hay otras muchas personas que han llegado ahí por sus méritos de objetivos, podríamos decir, de que son buenos trabajadores, pero no han tenido en su vida a 5 personas desmotivadas delante a los que les tiene que transmitir esa motivación o tiene que, pues eso, darle la vuelta a la tortilla de alguna manera, ¿no? Entonces, los líderes ahora mismo, ¿cómo están en ese sentido, Gina? Yo creo que los y las líderes hoy, que me perdonen, por favor, por lo que voy a decir, pero están desorientados y desorientadas.
Es decir, creo que es muy importante hablar, reflexionar, afinar criterio, ¿sí? Porque fielmente a lo que estábamos diciendo antes o que yo decía antes, como dicen tantas personas, no es que esto no es copyright mío, las, los líderes son aquellas personas que hacen otros líderes, crecen haciendo crecer y soy muy fiel a eso, ¿no? Emulando un poquito al título de un libro de Xavier Marcet que me gusta mucho, pero que es un concepto general, ¿no? Entre los que nos dedicamos a acompañar personas líderes. Y yo creo que aquí la IA nos obliga mucho también, todo este contexto que estamos viviendo, nos obliga mucho a decidir eh, qué es ser inteligente, qué, qué construimos como líderes, qué sociedad queremos. Hay mucho, ya ves que pregunto, explico mucho, pero pregunto mucho y pongo muchas preguntas, ¿no? Y es porque al final yo creo que lo que tenemos que desarrollar es el músculo del criterio, ¿no? Me gusta mucho esta palabra, criterio. Em, yo cuando dejé la empresa, yo soy un cargo en una empresa, soy un líder en una empresa, yo cuando me vaya de la empresa, ¿qué dejo? ¿Una empresa top ventas o súper conocida con un branding que te mueres? ¿Qué dejo? ¿Y qué impacto tiene lo que yo estoy haciendo? ¿Y por qué me estoy devanando los sesos? Para gestionar equipos emocionalmente, para conducirlos hacia objetivos, para tener una visión estratégica, que todavía no tenemos suficiente visión estratégica, pero eso es otro melón. Esta visión estratégica, ¿no? El gestionar la ambigüedad, el inspirar. ¿Qué futuro queremos? Déjame introducir una cosa que hace mucho que digo, y es la sociedad. Me voy un poco a metaobjetivos, me voy a Dale, la dale. visión ya, pero si me dejas. La sociedad resultante que tenemos aquí, allá, 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 es, valga la redundancia, perdón, el resultado de la combinación de balancear tres ámbitos, tres cosas. Uno, la educación. Estaba decidiendo en qué orden lo iba a decir. La educación. Otra, la sanidad, el sistema sanitario que tenemos. Esto es puntal, ¿eh? No es mi ámbito, pero esto es un puntal. Y quería dejarla en último lugar, la empresa, el tejido empresarial. Entonces, empresa, educación, y ahí estoy metida en los dos ámbitos, y sistema sanitario, como lo combines, te da como resultado esa sociedad que tenemos, ¿no? Entonces, soy muy consciente de eso y creo que es bueno o sería bueno que las personas que están ya en camino de ser seniors, ¿no? Y que ya han vivido mucho y han aprendido mucho y han acertado y han fracasado, que han aprendido de eso, ¿eh? Y que han construido criterio en base, antes tú lo estabas comentando, en base a lo que han vivido. Es que no hay estudios que te digan, oye, va a pasar exactamente eso y tú reaccionarás así. Eso que lo haga la IA, ¿vale? Pero en el liderazgo, ostras, hay que aprender cada día y hay que tener actitud de decir, bueno, pues aquí me equivoco, aquí acierto y voy aprendiendo, ¿no? Y eso es muy importante, destilarlo después. Cuando tú ya vas evolucionando y ya eres más senior, creo que es importante destilarlo para transmitirlo. Porque entonces, ¿dónde se queda eso? Claro, Yo lo llamo legado. claro. Ese legado que hacen las empresas que queremos y por ende las sociedades que queremos, ¿no? Mm. O vamos a scrollear siempre y vamos a repetir siempre lo que nos diga la IA. ¿Qué te parece a ti? No, me parece fundamental porque es que es verdad que hay muchas veces incluso que una persona se va y que la sustituta, si es de dentro del equipo, bueno, pero si es una persona nueva que contratan para suplir ese puesto, por así decirlo, se encuentra básicamente con documentos y poco más, ¿no? Y si el trabajo de esa persona, el legado, como tú bien dices, no ha permeado en el resto de personas, en el resto de equipo, pues puede ser pues una cosa totalmente nueva y una cosa totalmente que las cosas cambien por completo. No, claro, pues perdóname, perdonadme todos, pero entonces, ¿por qué estamos hablando tanto?
¿Y para qué debatimos tanto si luego no vamos a dejar un legado? Claro, O sea, es que no sé, yo ser la mujer en busca de sentido, ¿eh? Pero te decía al principio, para mí tiene mucho que ver, eso es sentido. Es decir, hago lo que hago para que tenga un impacto, ¿no? Al final. O sea, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué nos preguntamos? Me preguntabas al principio, si no recuerdo mal, si distinguimos entre humanos y y robots. robots, ¿no? O IA y IH. Yo siempre contrasto la IA con la IE, que es la inteligencia emocional, ¿no? Mm. IA, IE. Y ahí ya está ahí prácticamente la respuesta. O sea, no son emociones. Pero en cualquier caso, el sentido es eso. El sentido es todo lo que estás haciendo, tú lo haces con un propósito y en una dirección y vas hacia allá. Y cuando tú ya no estés en el cargo, ya no estés en esa posición y ya te jubiles, ¿vale? Si es que te jubilas, si es que nos dejan. Bueno, pues ¿qué ha quedado y cómo hemos evolucionado? Pues la humanidad cómo evoluciona, ¿no? Entonces tenemos que ir transmitiendo todo esto a las generaciones que suben, ¿no? Y oye, y que lo critiquen, ¿eh? Y que lo critiquen Y que lo y que lo critiquen cambien y que se queden con lo que les gusta y que mejoren lo que no les y que gusta. lo cambien, Claro. pero no nos abandonemos a lo que diga un algoritmo, ¿no? Afinemos nuestros criterios, conversemos. Los líderes en según qué momentos de su etapa de su trayectoria profesional, según qué etapa estén, se sienten muy solos y muy solas, ¿eh? Mm. Es decir, ¿y ahora qué? Y sienten miedos, temores. Y tú puedes ver a un líder o una líder muy seguros de sí mismo, tomando decisiones, pues todo el proceso interior que ha tenido que hacer, ¿sabes? A ver, los hay locos también y que no, descerebrados también habrá, ¿eh? Que no piensen. Pero en general hacen un trabajo interior importante y si no lo hacen deberían hacerlo, porque están marcando camino, ¿no? Entonces los demás seguiremos o seguirán esa estela, que luego la cambiarán, que luego si somos coherentes y lo que queremos es que las personas tengan sentido crítico en contraposición a la IA, bueno, pues nos van a bueno, todo lo que esa estela también la van a criticar, todo el legado que dejemos, pero ya me parece bien. Pero eso se llama evolución, ¿no? Es normal, es natural. No, es natural y es necesario, ¿no? Y al final es lo que ha venido pasando que nos ha hecho llegar hasta aquí. O sea, la evolución, la innovación, el no estar conformes con lo que hay y querer mejorar. Entonces, eso es lo que tiene que pasar. Eh, Siempre a mí me gusta hablar también de eso, de las competencias, que pase el tiempo que pase, igual durante un tiempo dejaron de ser importantes y ahora están volviendo a serlo. Ya hemos hablado, por supuesto, del pensamiento crítico, que no creo que nunca haya dejado de ser importante, pero cada vez lo vuelve a ser cada vez más. Pero luego hay muchas competencias, Gina, muchas skills, bueno, power skills, ¿no? Como se les llama ahora, que se están recuperando, ¿no? Que hay competencias que durante un tiempo no fueron tan necesarias y que cada vez se hablan más de ellas. ¿Con cuáles te quedarías tú sobre todo? Bueno, antes ya he dicho alguna, ¿eh? La intuición, por ejemplo, la empatía, yo creo que eso es importante, ¿no? Em, la vulnerabilidad bien entendida, Mm. porque eso me lleva a la valentía, al coraje de innovar, al coraje de... Mira, hace unos semanas ya, ¿eh? Coincidí con una persona a la que admiro mucho intelectualmente, que es para mí como un gran maestro, ¿no? Un gran gurú. Y él recordaba una convención o un congreso que se dio creo que en los años 90. Yo era muy baby en esos tiempos, pero él estaba ahí como persona, ¿no? Adulta, advisor en liderazgo, en management, ¿no? Y coincidió que en la ciudad, esto es en Estados Unidos, coincidió que en la ciudad estaba la Madre Teresa de Calcuta y le solicitaron que participara. Pues ya que estás aquí, ¿no? Pues ven y di unas palabras en un congreso de liderazgo, ¿no? Y la Madre Teresa de Calcuta dice, pues yo qué sé de liderazgo, ¿no? Y al final me contaba, ¿no? Salió bueno, al atril o al escenario, no sé cómo era exactamente aquello, pero dice que dijo, mira, miró a todos, ¿no? Y yo creo que es una anécdota bastante conocida, dice,
amaros. Amad a las personas de vuestro equipo. No, pero es que fíjate una cosa, es que amar, y luego te diré mis 3 es, porque tiene mucho que ver con una cosa que yo escribí hace tiempo. Pero amar tiene que ver con conocer a la persona y con reconocer. Nos falta mucho reconocimiento, ¿eh? Mm, Y eso es porque tenemos miedos, porque sentirnos vulnerables no nos gusta, y si reconocemos somos, bueno, no me alargo por ahí, pero la cuestión es que ella decía, eh, para amar a una persona tú tienes que conocerla, tienes que reconocerla, y cuando haces eso la persona aumenta su autoconfianza y es capaz de asumir riesgos que de otro modo no asumiría. claro. Lo estoy diciendo con mis palabras, no es las palabras exactas, pero se entiende, ¿no? La correlación. Es decir, tiene mucho que ver y se habla muy poco en las organizaciones de esto, ¿eh? Mm. Del amor, ¿no? Y yo siempre digo 3 es, ¿no? Que me parece que resumen muchas teorías de la motivación. Y de hecho lo escribí en el libro que yo escribí, lo explico allí, que es las personas necesitan 3 cosas. ¿Sabes? Cuando hablamos de necesidades y todas las ya, yo estudié en la carrera todas las teorías de la motivación habidas y por haber, ¿no? Pero para mí se resumen en 3 es. Las personas necesitan ser escuchadas, ser entendidas y ser estimadas. Y digo estimadas en el sentido, si quieres amor y si quieres simplemente reconocimiento, Reconocer. valoración, en todo todo el abanico, ¿no? Y ya, porque cuando la persona la escuchas, se siente parte de, ¿no? Cuando la entiendes, no se siente un bicho raro, siente que puede tener valor y que puede aportar valor y que puede ser tenida en cuenta. Y cuando la estimas, la haces sentir segura de sí misma, la haces sentir en familia, ¿no? Por decirlo de alguna forma, más afectiva o más cercana. Y eso es muy importante en la evolución humana, es esencial. Estás diciendo algo Eso conecta con el bienestar que te decía, ¿eh? 100%, no, no, total, vamos todo. Es que no es una moda esto del bienestar, hay que entender por qué. Perdona, es que hay que entender por qué se habla de bienestar y por qué hay consultores en bienestar y por qué estamos hablando de bienestar, 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 y hay quien habla de felicidad, me parece muy bien, pero que se entienda el por qué, porque hay todo un recorrido hasta llegar ahí, ¿eh? No, no, total, total. O sea, al final estás hablando de algo que, bueno, quería sí que hacer que la persona que comentabas que contó toda esa anécdota de la Madre Teresa es José María Gasalla. Bueno, puedo decir quién es, ¿eh? O sea, José María Sí, Gasalla, es sí, alguien que admiro. sí, sí, O sea, por no es que supuesto. lo es que voy nombrando gente, no sé si Le quería mencionar yo porque yo también tuve la suerte de conocerle y de entrevistarle. Entonces, bueno, pues le mandamos un saludo qué bien, desde aquí. qué bien. Le admiro mucho, un beso desde aquí. A todos los que he nombrado y a todos los que no, que admiro a muchas personas yo, ¿eh? Y bueno, y por supuesto a Pati Iglesias, que también la has mencionado anteriormente, que también se ha pasado por aquí, que al final aquí estamos con un plantel Pati, de personas maravillosas con las que estamos charlando. Así que, muchas personas, muchas que no pararíamos tú y yo aquí de mencionarlas, ¿eh? O sea, estáis ahí, efectivamente. sé que estáis ahí, todas esas personas, y os mando mucho cariño, mucha estimación y admiración. Mucha estimación, efectivamente. Pero bueno, eso, lo que quería decir, Gina, es eso, que estabas comentando justo ahora una cosa que parece extremadamente sencilla, o sea, algo como de cajón, ¿no? Que es como escuchar a las personas que se sientan escuchadas, que se sientan estimadas, y es algo que es como tan lógico, pero que pasa tan poco muchas veces, o sea, al final, a lo mejor ya de unos líderes más middle y de personas que a lo mejor hablan todos los días, a lo mejor es un poco más normal, ¿no? Más normalizado, por así decirlo, pero también estamos normalizando tanto Mm. que venga una persona y que te diga, y que te escriba un correo para pedirte algo que hace 4 meses que no habla nada contigo, o que te lo cruces y que te diga, hola, ¿qué tal? Y directamente se te ponga a decir cualquier otra cosa, sin saber nada, sin saber lo que te está, sin saber si ayer discutiste con tu pareja, si tienes problemas familiares, no te encuentras bien, o sea, estamos tan Madre mía, el melón que estás abriendo. Toda la razón, ¿eh? Madre mía, aquí lo que te
Bueno, aquí empiezo y no termino, ¿eh? Yo creo que el hablar con las personas ya es una forma de reconocerlas, ¿no? Es como aquella peli de Avatar, te veo, ¿no? O sea, pero es que me parece tan normal. ¿Quieres que te cuente una anécdota? Dale, adelante, por supuesto. Cuando mis hijos eran más pequeñitos, inocentes ellos, y me acompañaban, pues no sé, a hacer tareas cotidianas, ¿no? Y iba por, bueno, no sé, a hacer la compra, o a pasear, o a lo que sea, o a visitar un museo, lo que quieras. Y me veían hablar con la persona que estuviera allí, ¿no? Pues la persona de la entrada, o la persona, o la cajera, no lo sé. Cualquier persona a quien yo, pues a la que le compraba el pan. Vamos a poner este ejemplo, ¿no? Y no la conocía, ¿no? Pero yo hablaba con esa persona. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo no estás? Y siempre pregunto el nombre de las personas, acostumbro a repetirlo bastante. Y, y es que es la palabra más dulce, ¿no? Decía Dale Carnegie, para cada persona es su propio nombre. Y entablo conversación y me intereso por las personas y me intereso genuinamente por las personas. Es como no mi modus operandi, sino mi modus vivendi. O sea, es que lo siento así y me parece lo normal. Entonces, me ponía a hablar con alguien, tucu, 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 y ya nos íbamos. Entonces, mi hijo o mi hija me decían, ay, ¿de qué conocías a esta persona? Mm, Digo, de nada. ¿Cómo? ¿Que la acabas de conocer? Me miraban como que era rara yo, ¿no? A lo mejor soy rara, no lo sé. Pero yo creo firmemente en la comunicación. Comunicación viene de comunis. Es lo que nos hace eso, compartir, crecer, ¿no? Colaborar. Estamos en un loop, multi-loop, continuo con todas las demás personas. Antes hemos nombrado algunas y teníamos en mente a muchas más tú y yo, mm, que han pasado por aquí, por este podcast, contigo, afortunadamente, y que estamos en conexión y que nos retroalimentamos. Y si no nos comunicamos, ¿cómo lo vamos a hacer? total. Yo la telepatía no la domino. Existe seguramente, ¿eh? Pero no la domino de momento. Entonces, lo que domino más es la comunicación. Entonces, ahí creo que nos hace muy humanos conversar, hablar, debatir, discutir en el sentido inglés, ¿no? El discussion, el de debatir. Y Intercambiar eso nos ideas, sí, enriquece. Ahora, claro, pasarnos la vida así, tampoco. Es decir, acuérdate de lo que te decía, ¿no? De la alternancia, hay unos ritmos, tenemos que ir alternando. Decisiones rápidas, pum, pum, pum. Modo rueda de hámster, si quieres, ¿no? Pero, no, modo rueda de hámster no, no me gusta nada. Pero bueno, decisiones rápidas, pero también decisiones, hey, pensemos, porque eso nos ayuda a tomar decisiones estratégicas. Entonces, cualquier líder, y esto me pongo seria ahí porque no puede existir un líder que solo gestione el día a día. mm, Tiene que ser estratégico, tiene que tener visión estratégica, tiene que ver a largo plazo, tiene que ver a medio plazo y tiene que ver a corto y resolver a corto. Y al mismo tiempo que hace todo eso, tiene que estar, como decíamos antes, gestionando un sistema nervioso grande que es el equipo, ¿no? Mira, hay estudios, se hizo hace años un estudio en el que se verificó que aumentando el 50% del conocimiento entre las personas, ¿sí? Aumentaba, solo con ese 50, que conozcas un 50% más a las personas, aumenta un 30% el rendimiento, o sea, no sé si era un 30%, ahora lo digo de memoria, pero aumentaba considerablemente el rendimiento, disminuían los errores, disminuía la desviación presupuestaria, ¿no? Lo que al final tú tienes para manejarte en un proyecto, y eso solamente conociéndonos más. Entonces, si nos queremos conocer, comuniquémonos. Y comunicar va mucho más de escuchar que de hablar, ¿no? mm. Aunque hoy mi rol habitualmente es hablar, pero porque debo compartir, ¿no? Experiencias, debo compartir conocimientos, porque doy clases, pero el, el escuchar es importante, es muy importante. 100%. Yo creo, Gina, que, bueno, estamos a punto de terminar la entrevista, que al final ya llevamos prácticamente una hora hablando y yo creo que
esta última parte creo que es la conclusión perfecta de la entrevista, pero creo que en general de la vida casi, ¿no? Que son un poco la importancia de la comunicación, la importancia de escucharse y al final eso, ¿no? Es un poco la humanidad lo que nos diferencia como personas, ¿no? El preguntar, el estar, el escuchar y el saber comunicar y el saber adaptarse un poco también a todo eso, ¿no? Creo que es un poco lo que, lo que se puede resumir y lo que nos diferencia realmente de la tecnología y de los robots, ¿no? Que era un poco también como empezábamos, ¿no? La capacidad de comunicarnos y de saber. Para mí la conclusión, o sea, la comunicación es esencial, es lo que nos hace grupo social. O sea, es sí o sí. Es que si no nos comunicamos, no somos grupo social, no somos la humanidad, somos entes individuales que cada uno va por su lado, por su cuenta. Entonces, lo que tendríamos que hacer es quitarnos los miedos de encima, conectar más con las personas, ¿sí? Coger la IA y decir, oye, tú aquí sí, tú aquí no, ¿vale? Y para eso los responsables, líderes en general, personas responsables de people, sobre todo, debemos tener un background de neurociencia, de antropología, muy diverso, ¿eh? Muy diverso. Pero mi conclusión, ¿sabes cuál es, Yanira? De todo lo que hemos hablado de muchas cosas en profundidad, Dale. volviendo a lo de la IA y lo del IE, la IA nos obliga a redefinir conscientemente lo que entendemos por inteligencia. Ujú. Ahí os lo dejo. Ahí lo dejas y yo lo quiero dejar ahí además porque quiero que se quede esto como frase final de episodio, porque me parece un insight brutal, la verdad. Tenemos que redefinir un poco nosotros como profesionales, como sociedad y como personas un poco, ¿no? Lo que somos y lo que queremos ser también, ¿no? Y que nos hace irreemplazables. Eso es muy importante. Y que nos hace irreemplazables, 100%, 100%. Gina, ha sido un auténtico placer charlar contigo. Yo ya tenía muchas ganas y bueno, tengo que decir Me que, lo he pasado súper. Me has dejado hablar. hombre, por supuesto, faltaría más, para eso estamos, para eso estamos. No, no, oye, a mí me das esto, yo tú, y voy relacionando cosas, ¿no? Pero gracias, Yanire, no sé cómo decírtelo. Un placer, un gusto estar aquí, compartir contigo y con quien nos está escuchando. Un placer escucharte, Gina. Yo creo que nos has hecho también una cosa muy importante también que es reflexionar, ¿no? No solo escuchar y aprender, sino también hacernos reflexionar, sembrar una semillita en nuestras cabezas para un poco, para ver las cosas de manera diferente y tomar acción, ¿no? Que creo que también es súper importante. Y lo has conseguido, lo has conseguido. Y como te digo, tenía muchas ganas de este episodio, pero no me has decepcionado para nada, Gina, la verdad. Muchísimas gracias por estar aquí. Menos mal. Menos mal. Bueno, muchísimas gracias y felicidades. Felicidades por el trabajo que haces, de verdad. Gracias, muchas gracias, Gina. También el reconocimiento es muy importante, por supuesto. Muchísimas gracias, Gina, y muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que estáis ahí detrás escuchándonos. Esperemos que hayáis disfrutado tanto como nosotras de esta conversación que hemos tenido. Sabéis dónde estamos, somos Yo Te Contar, estamos en Spotify, en YouTube, en Instagram y en LinkedIn como Simula. Nos vemos en la próxima.